Resultados departamento por departamento, región por región del país, y estos son los datos. Atención, comenzamos con el departamento de Santa Cruz. La pregunta, si hoy fuera la segunda vuelta para elegir presidente, ¿por cuál de estos binomios votaría usted en Santa Cruz? Así están los resultados. Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco con el 60,4%, Rodrigo Paz y Edman Lara con el 27,4%. Los votos blancos en Santa Cruz llegan a un 0,8%, los nulos 2,2%, los indecisos 9,2%. Vamos a ir al departamento de La Paz. Aquí se vuelca un poco el resultado. Sí. Y vemos, obviamente, que se vuelca también, vuelcan los colores, obviamente. A Rodrigo Paz y Edman Lara en el departamento de La Paz en las elecciones fueron hoy obtienen un 51,3%. Tuto Quiroga con Juan Pablo Velasco 28,6%. El voto blanco 2,9%. El nulo 7,8% del departamento de La Paz. Indecisos muy similar al de Santa Cruz 9,5%. Similar también al país. Seguimos revisando los datos regionales. Nos vamos hasta Cochabamba. Atención en Cochabamba, caramba. Datos cerradísimos. Jorge Tuto Quiroga por delante. Muy poquitos poco porcentaje de diferencia. Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco 39,9%. Rodrigo Paz y Edman Lara con un 39,7%. Lo dicen por ahí, es un empate técnico en Cochabamba básicamente. Blancos 3,7%, nulo 7,8% e indecisos 9%. Ahí está Cochabamba. Bueno, vamos a Potosí. En Potosí se impone, de acuerdo a esta encuesta, Rodrigo Paz y Edman Lara con 41,2%, Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, también la diferencia no es mucho, está dentro del margen de error, 38,5%, voto blanco en Potosí 5,8%, voto nulo 7,5%, indecisos, el porcentaje más bajo en Potosí con 6,9%. Potosí también es un departamento que, al igual que Cochabamba, puede pasar cualquier cosa. Seguro. Nos vamos hasta el sur del país, hasta Tarija, donde Jorge Tuto Quiroga obtiene un 41,8%. Rodrigo Paz, 34,5%. Los blancos en Tarija suman 2,7%, los nulos 4,1% y los indecisos 16,9%. Un nivel elevadísimo de indecisos en Tarija. Vamos a irnos a Chuquisaca en este momento. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? En Chuquisaca se impone el binomio de Tuto Quiroga con Juan Pablo Velasco con 42,5%. Rodrigo Paz y Edman Lara obtienen un 40,5%. Voto blanco en Chuquisaca 3,2%, nulo 3,4%, indecisos 10,4%, un poquito más alto que en el país en Chuquisaca. Y también podríamos hablar prácticamente de un empate, ¿no? Seguro que sí. Nos vamos hasta Oruro. ¿Qué pasa en Oruro? Rodrigo Paz, Edman Lara con un 44,7% en Oruro. Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco 29,5%. Los blancos 2,9%, nulos 12% y los indecisos 10,8%. Nos vamos hasta el Beni. En el Beni hay una diferencia muy marcada. Jorge Tuto Quiroga está junto a Juan Pablo Velasco con el 59,8% en el Beni. Rodrigo Paz y Edman Lara obtienen solo un 16,5% en el Beni. Blanco 1,9%, nulo 2,4% y el porcentaje de indecisos, atención, en el Beni es 19,3%, es alto. Uno de los más elevados del país, indudablemente. Nos vamos hasta Pando. Jorge Tuto Quiroga en Pando, 42%, Rodrigo Paz, 39%, los blancos, 1,8%, los nulos, 1,8% también, y los indecisos en Pando, 15,3%. Así votaron los departamentos, o por lo menos esto dijeron que van a votar así, de esta forma, los 9 departamentos del país. Recordemos que La Paz incluye también a la ciudad de El Alto, ¿no? Esta es la fotografía del momento. Vamos a comenzar en este instante nosotros con el análisis respectivo porque decíamos que era muy importante. Lo mencionabas, Renzo, es importante conocer departamento por departamento. Tu impresión, Renzo, por favor, de lo primero que estamos viendo, cómo votaron los departamentos o cómo dijeron que van a votar los departamentos en esta encuesta. Yo creo que hay una creo que no hay grandes diferencias primero entre Oriente y Occidente, ¿no? No están tan marcadas como había hecho notar Sebastián en la introducción. Creo que más o menos La Paz tiene Tuto 51, Rodrigo tiene 28, Santa Cruz tiene,
mirando los resultados bien, sí creo que hay una gran diferencia. Claro. Sí. Mirando los resultados que tenemos en la tabla, sí hay una gran diferencia. Y yo creo que esta diferencia está marcada por la transferencia de votos proveniente de los votos nulos. Yo creo que eso ha marcado la diferencia. Porque el conjunto de votos que tendrían una afiliación masista evista es básicamente occidental, ¿no? Y entonces eso ha marcado un poco el crecimiento de Rodrigo y ya se expresa en estos porcentajes. Los porcentajes de Tuto, sin embargo, son en algunos casos considerablemente mayores, ¿no? En Santa Cruz es una diferencia de 60 contra 27. Claro, Santa Cruz, ¿No? Beni también tenemos, Beni ¿no? también, sí. Aunque el padrón electoral en Beni no es muy grande, pero hay que tomar en cuenta el padrón electoral en Santa Cruz, que efectivamente a eso yo me refería hace instantes cuando decía, ahora se puede ver esto. ¿Qué tanto va a incidir el padrón electoral, la importancia también de la votación en los departamentos más grandes o por lo menos los del eje central del país, ¿verdad? Si hablamos de, tomando en cuenta la segunda vuelta, que gana uno, que tenga un voto más, a ver, Jorge Tuto Quiroga estaría encabezando los resultados en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando, mientras que Rodrigo Paz estaría arriba en los resultados en La Paz, Oruro y Potosí. A ver, en Cochabamba, Potosí y Pando prácticamente hay un empate, ¿no? Está cerradísimo. Juan Fernando, ¿qué le dicen estos resultados regionales? Bueno, creo que lo primero que hay que puntualizar es que el margen de error, ya cuando bajamos a nivel departamental, sube del 2.2 al 7%, lo cual prácticamente deja fuera del análisis a 4 departamentos donde la diferencia es menor a esos 7 puntos, ¿no? Que sería el caso de Cochabamba, justamente, que prácticamente lo vimos, es casi un empate. Potosí, tendríamos también el caso de Chuquisaca y Pando. Esos 4 departamentos no valdría la pena, me parece, entrar en mucho detalle porque al final del día están dentro del error estadístico. Ahora, analizando los 5 que quedan, la tendencia es muy marcada. Santa Cruz, Tarija y Beni están enfocadas con un voto muy marcado hacia Jorge Tuto Quiroga, mientras que La Paz y Oruro presentan una mayoría bastante también importante hacia Rodrigo Paz. Entonces, realmente, vuelvo a lo que decía al inicio, va a ser un final de fotografía, porque realmente estamos viendo que hay un peso enorme, y ni qué decir cuando analizamos ya los votos indecisos por departamento, ¿no? O sea, hay algunos departamentos que casi rozan el 20%. Fernando, su criterio inicial. Inicial. Yo veo el eje troncal, que es el que define un proceso electoral, ¿no? Santa Cruz, el que La gana Paz el eje o La Paz, troncal Santa es Cruz, el que gana Cochabamba. la elección. Generalmente es lo que sucede en todo proceso electoral. Y en este momento veo que el eje central, el eje troncal, está empatado, ¿no? Da un empate. Porque Rodrigo gana en La Paz, Tuto gana en Santa Cruz y en Cochabamba están empatados, ¿verdad? Esa es la lectura. Es la primera lectura. Los porcentajes hay que verlos, pero así está. Hay 4 departamentos donde Rodrigo está de primero y 5 departamentos donde Tuto está de primero a nivel nacional. Ahora, el occidente le da votación a Rodrigo y el oriente y Tarija le dan votación a Tuto. Así está. Más o menos es lo que decía, ¿no es cierto? La media luna se vuelve a conformar más o menos aquí, volviendo a hablar de lo que era la media luna. Y se repite más o menos la intención de voto de lo que pasó en la primera vuelta con este gráfico que estamos viendo. Y lo que llama la atención, sí, es la cantidad ya de votos indecisos que hay en todo el departamento, en todo el país, mejor dicho. Incluso me llama la atención que en el Beni es cerca del 20%, el voto indeciso, más 4 que están con blanco nulo. ¿Qué puede significar eso? Claro, es que ahí está el voto, como decía Juan Fernando, el voto escondido. Es el voto escondido, el voto que no se identifica, el voto que no sabe por quién va a votar, que es el que finalmente van a acabar definiendo lo que va a suceder el día domingo 19. ¿Y si seguimos una tendencia de cómo ha votado Beni en las últimas elecciones? No, Beni, mire, tiene una ventaja demasiado grande el candidato Quiroga, es casi 60 contra 16, es mucha, ¿no? Por más que todos voten a favor, en el Beni no va a revertir. Yo estoy simplemente viendo la intención de ese voto escondido, ¿no? Beni de cajón, que es difícil que vaya a ser revertido ese resultado, es mucha la diferencia que hay en la intención del voto. Ahora, en Pando hay una aproximación porque están 42-39, están cerquita. Muy cerca. Y en Tarija
en Tarija, pese a tanta que el candidato Rodrigo, que es tarijeño, ha aumentado su votación, creo, ha aumentado el porcentaje. En relación a la primera vuelta, en relación a la primera vuelta sí ha subido, porque me ha sorprendido de que en Tarija esté 41.8 Tuto y 34.5. ¿Usted esperaba una diferencia Rodrigo. más grande? Yo esperaba una diferencia mayor todavía, pero veo también que el voto indeciso es 17% en Tarija, ¿no? Y ese sí puede dar la aproximación para que en Tarija vayan a empatar. Pero finalmente, digo yo, y siempre lo sostengo, y va a ser, tiene que ser así porque están los números que han sido, el eje troncal con la cantidad de votación es lo que usted mencionaba. Santa Cruz tiene casi el 30% del padrón electoral del país. Y La Paz tiene su porcentaje muy similar, ¿no? Entonces, entre Santa Cruz y La Paz está justamente la tendencia a quién puede darle la posible victoria el día 19 de octubre. Renzo, esta fotografía que estamos viendo, que ojo, son datos no oficiales, lo reiteramos una vez más, es una foto del momento, muy cerca al proceso de elección, pero no deja de ser una fotografía del momento. ¿Refleja, usted cree, lo que hasta ahora han hecho en campaña de segunda vuelta ambos candidatos, ambos binomios? No, porque no refleja, porque la campaña terminó en un resultado no previsto, que era el incremento de Rodrigo Paz, que pasó de 6 a 32. Entonces no había no se reflejaba realmente lo que habíamos vivido como campaña. Y en esta segunda vuelta ya es muy difícil hablar de tendencia porque son dos opciones. Y eso cierra las posibilidades. ¿Cómo se van a definir esas dos opciones? ¿Y cuál es la variable que ha de ordenar esas dos opciones? Yo creo que eso lo va a definir el debate del domingo. Va a ser fundamental. Yo creo que sí. Estos indecisos, que en realidad son cifras muy altas, son gente que va a decidir en referencia a su bolsillo. El que mejor propuesta económica y social le haga, ese va a tener el beneficio de su voto. Juan Fernando, usted que le entiende esto de lo económico, ¿es el que mejor propuesta económica haga o el que tenga la propuesta económica más creíble de realizar? Yo creo que va por el tema de la credibilidad, va por el tema de poder transmitir justamente con la solvencia técnica por un lado y por otro lado que pueda convencer a la población de los tiempos que va a tomar justamente llegar a la solución. Aparte, yo creo que es súper importante esto, al final del día las propuestas económicas coinciden y esta elección, como bien decían, es inédita y es complicada, porque al final del día son dos fuerzas políticas, dos candidatos que tampoco pueden enfrentarse tan de golpe porque van a terminar gobernando juntos. Claro, el la Parlamento, asamblea. Se Parlamento necesitan son en la ellos. asamblea, ¿no? Exactamente. Entonces, es una campaña, me parece, sumamente complicada. ¿Cómo le gano al otro sabiendo que tengo que trabajar con él después? Pero este dato es interesante. No es el que tenga la propuesta económica, la mejor propuesta económica, sino la más creíble de realizar, el que la gente crea que es más posible realizar. Claro. Pero la llave la tiene Samuel Doria Medina. En el Congreso. En el Congreso. Sí. Usted no coincide. No creo que sea que tenga la llave Samuel. Parte de, porque es una sociedad. Claro. Son 4 fuerzas las que están en el Parlamento. Son 4 fuerzas, ¿no? Entonces, entre ellos tienen que gobernar. Todos van a ser socios finalmente, tienen que ser responsables, tiene que haber un cogobierno, no queda más, ¿no? La guerra sucia tiene que quedar postergada, ¿no es cierto? Los dolores de Samuel tienen que quedar postergados, porque primero está el país. Entonces, por vez primera tenemos 4 fuerzas, o sea, hablo de 4 porque está Samuel, está Tuto, está Rodrigo y está con su bancada también. Eso, que Fernando, me da paso a una Manfred. consulta que se ha visto en el marco de esta segunda vuelta que, claro, cuando concluyó la primera vuelta uno no creía que iba a ocurrir, tomando en cuenta que ya no estábamos hablando en segunda vuelta de izquierda y derecha, de esa tradicional batalla electoral. Pero caramba, que ha habido muchísimos ataques, mucha guerra sucia. ¿Eso entorpecerá, usted cree, a futuro la gobernabilidad que menciona? Eso es lo ¿o que no? me preocupa, de que producto de esta guerra sucia, después, por ejemplo, vimos un Samuel dolido después de la primera vuelta, ¿no es cierto? Entonces, ese dolor y esa huella no se la puede profundizar, ahondar aún más todavía. Y aún más tirarla entre Rodrigo y Tuto, porque las bancadas están elegidas, ya tenemos el gobierno, ya tenemos el Parlamento, que es donde se tienen que aprobar las leyes. Todos los proyectos que nos presenten estos candidatos ya deben ser justamente consensuados en la Asamblea.
Y es ahí donde tienen que negociar. Es por ello que las propuestas, primero yo creo, aprovechando el espacio que ustedes nos dan hoy día, de que este domingo hay que exigirle a los dos candidatos que nos digan qué van a hacer de manera inmediata en los próximos 90 días para sacar el país donde está. De manera inmediata, porque la crisis está. Vaya, ahorita no tenemos ni gasolina y de repente si esto sigue así hasta para ir a votar va a ser complicado.